en el último artículo de la nueva propuesta del Gobierno Nacional, que es la ley ómnibus que va a presentar al Congreso Nacional, está específicamente la derogación de la ley 27705. Esta ley es la última moratoria sancionada por el Congreso el año pasado, el 28 de febrero del año pasado, y que le permitía, según las estadísticas publicadas por ANSES, a cerca de 800.000 personas acceder al beneficio previsional. En el transcurso de este año, un poquito menos de la mitad de esas personas accedieron al beneficio previsional, accedieron a una jubilación. O sea que quedan entre 500.000 personas todavía fuera de la posibilidad de jubilarse si no fuera con esta moratoria previsional. Perdón con la cifra, doctora, ¿cuánto es el promedio? Digo, entendiendo que deben ser más o menos lo mismo habitualmente, pero ¿cuánto es el promedio? ¿El promedio de jubilaciones? Claro, de gente que se jubila, digo, si estamos hablando de casi la mitad, me pareció escuchar, ¿puede ser? Sí, sí, justamente es lo que te decía, la mayor cantidad de personas que acceden a un beneficio previsional hoy tienen que acceder a una moratoria, porque no completan los 30 años de aportes que exige la ley. O sea que ya sea por 1 año, 2 años o 4 años, o 27 años, que es el tope máximo que una mujer puede acceder a esa moratoria, sí o sí necesita de esta moratoria. Y esto tiene, siempre lo decimos, esto tiene historia, Eduardo, esto tiene historia, porque estamos hablando de gente que inicia su vida laboral allá por los años 90. Momento de 30 Caballo años, dando remontémoslo. Claro. Caballo y el plan monotributista. Exactamente, o sea, en una época donde había una gran depresión, si se quiere, económica en la Argentina, claro. Había pymes que se cerraban, había desempleo, una alta cantidad un alto porcentaje de desempleo. Entonces, sí o sí, las personas no dejaban de trabajar, simplemente se dejaba de aportar, claro. o no había un trabajo registrado. O, por ejemplo, algo que sí o sí tiene que estar en las políticas públicas, porque son acuerdos internacionales, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo de la mujer en la casa. Y esto también viene a cubrir esa parte, ese valor que está expresado en términos económicos, está expresado en números, del valor que aporta la mujer en el trabajo de la casa al PBI. O sea, sí o sí, las moratorias son necesarias para cubrir esos baches que habían. Hay como un gran debate, sobre todo en las redes sociales se ve el debate respecto a esto de aquellos que se jubilaron sin la cantidad de años de aporte contra aquellos que se jubilaron con la cantidad de años de aporte, que cobran lo mismo, incluso a veces cobran menos, y está este debate de cómo se sostiene un sistema en donde si 10 trabajan 10, ¿no? Pero solo 3 aportan, ¿cómo se jubilan los 10? O sea, ¿quién paga los otros 7 que no aportaron? Eso se viene dando hace rato. ¿El sistema está preparado para todo esto? ¿Se puede continuar con la moratoria? ¿A eso me refiero? Yo creo que sí, que se puede continuar, porque el sistema está preparado. De hecho, sacar una moratoria previsional no es voy a escribir 4 letras y aprueba el Congreso. Siempre se hacen una serie de debates, se piden informes, se presentan personas especializadas en el Congreso, para después termina con la letra de la ley. Y había un fondo de garantía de sustentabilidad creada a ese efecto allá cuando se derogó el sistema privado de jubilaciones, que se rescató todos los fondos de las AFJP, y ese era el fondo que garantizaba no solamente al sistema previsional en general, sino también a los jubilados y a aquellos jubilados que no estaban cobrando su 82% móvil o su reajuste que correspondía por ley. Claro. O sea, ese fondo es el que garantizaba. Y digo garantizaba en tiempo pasado
porque con el mismo decreto DNU, el DNU 70, es el cuestionado decreto, ese fondo pasó a manos del Tesoro Nacional, o sea, Bien. Salió de las arcas del sistema previsional. Entiendo. Pero me quedó que hablamos la semana pasada de el app del Banco de Corrientes. ¿Puedo sí, hacer sí. una Sí, cómo no. consulta Sí. que llegó justamente al mensajero? ¿Qué debe pasar para que se derogue la moratoria, doctora? Bien, para que se derogue la moratoria, bueno, se va a presentar el proyecto al Congreso Nacional. O sea, tiene que pasar, como la otra ley ómnibus, por Cámara de Diputados, después por Cámara de Senadores. Sí. Si se aprueba en ambos, que en teoría, en la mayoría de sus artículos, que debe tener no más de 272, porque este artículo de la derogación era uno de los últimos, está acordado con los distintos bloques. Si se aprueba en ambas cámaras, bueno, es ley y por ende queda derogada la moratoria. Con esta nueva ley de bases, ¿no?, que es más chiquitita que la ómnibus. La semana pasada le decía, doctora, hablábamos del app del banco para aquellas personas que viven en otras provincias y no tengan que venir. ¿Tiene alguna novedad? ¿Funciona, no funciona? Bueno, está bueno también decir las cosas que parecen que funcionan y andan bien, porque el Banco de Corrientes hace muy poquito, un par de semanas, no más de eso, y aprobó, sacó o puso en práctica dentro de su aplicación el sistema de bancarización. Este sistema de bancarización quiere decir que el jubilado que va a cobrar por primera vez no tiene que ir hasta el banco a hacer todos los papeles, dar el alta a su caja de ahorro y ahí se desbloquea la cuenta. Eso hoy lo puede hacer con la aplicación del Banco de Corrientes en su celular y desde su casa. Esto es muy importante porque la Ley Nacional de Jubilaciones hace que el trámite de jubilación lo podés hacer en cualquier provincia, en cualquier ANSES, en cualquier UDAI. Así sea que vivas en Neuquén y tu trámite se haya hecho en Corrientes, como eso nosotros tenemos un montón de casos como esos. Pero muchas veces, por más que uno le ponga en los papeles que los haberes va a cobrar en el banco de su ciudad, termina por convenio seguramente saliendo los haberes en el Banco de Corrientes de acá. Y ahí nos generaba un gran problema, porque la gente tenía que venirse del lugar donde residía a Corrientes para hacer esa bancarización. La otra opción era esperar 3 meses, hacer un cambio de banco, y bueno, sabemos que esa es una opción difícil de elegir.